Sandra, el hermano José, el hermano Héctor, la hermana Miriam, hermano Oscar, hermano Ramiro, la hermana Ana. Bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. También a los que están conectando ahorita por las redes, a las 3 personas que ya están conectadas por las redes de LiveMe, bienvenidos. Jaime Silvestre, bienvenido hermano, Dios te bendiga y esperemos que hoy nos deleitemos con la palabra. Hermano Jaime, hermana Yareni Domínguez por Facebook, Dios les bendiga. La hermana Keila Ramos Parrilla, Dios les bendiga a todos los hermanos que se están conectando, los 6 hermanos en Facebook, que Dios les bendiga, los 4 ahora, y los 7 en LiveMe, Dios les bendiga grandemente. Es bien importante que nosotros hoy en día tengamos en cuenta las palabras de Jesucristo. Estamos aquí tratando de que los hermanos adquieran conocimiento, porque es muy importante, y es importante porque en este tiempo el pueblo de Dios, Jesucristo dijo una frase que a mí me preocupó mucho cuando yo la leí en Mateo. Dice, hermana Lucía Ruano, bienvenida, Carmen Duarte, Carlos Alonso, soldado de Jesús, bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Las 14 personas en LiveMe, Dios les bendiga también grandemente. Entonces, Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería, ¿qué? Salvo. Y yo me quedé pensando, el que lo está diciendo es Jesucristo. ¿Cómo a que si aquellos días no son acortados, nadie sería salvo? Y me di cuenta de que hay un gran problema ahorita en el pueblo de Dios y es la falta de conocimiento. Y no es que eso sea a propósito, sino que por falta de conocimiento, pues, ahí sí como dice la Biblia, bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces, si el maestro que está enseñando no tiene el conocimiento, pues el discípulo va a ser de esa misma manera. Hermano David Gómez y Jensi Osorio, bienvenidos en el nombre de Jesucristo a esta enseñanza bíblica. Hoy vamos a tener, he visto un anuncio que en las redes sociales que dice que lo sepa la generación venidera, y es por la celebración de los 80 años de la iglesia de Hipó, y me parece eso muy, muy bonito, muy excelente, pero me puse a pensar realmente qué es lo que deben de saber las generaciones venideras acerca de lo que estamos nosotros haciendo. Yo dije, ¿será que deben de saber que se cumplió los 80 años, que deben de saber la celebración, o hay algo más importante? Y busqué en la Biblia, vamos a leer en Salmo 78, versículo 6, para que lo leamos todos y sepamos realmente qué es lo que deben saber las generaciones venideras. Y este salmo está escrito con un propósito. Y mire que lo importante que yo encontré en este salmo es que el que escribe este salmo habla de una manera tan especial y coloca 2 parámetros fundamentales. Que sepa las generaciones venideras, pero ¿qué? Que deben de confiar en Dios y guardar sus mandamientos. Eso es vamos a decir, la parte esencial. Hermano Augusto en Mundo Ortiz, bienvenido. En Facebook, las 18 personas en LiveMe, Dios les bendiga grandemente. Entonces tenemos a Come, a Sandro y a Nicky. Bienvenidos, welcome. A este Study of the Bible. Bendiciones. Happy, bienvenido en el nombre de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso es lo fundamental en el pueblo de Dios. Confiar, poner toda su confianza en Dios y guardar sus mandamientos. Pero hacen una segunda anotación en la Biblia. Dice, y que no sean como sus padres que fueron contumaz y rebelde, que esa generación fue contumaz y rebelde. Cuando yo encontré la palabra contumaz, la busqué en el diccionario. Y contumaz es cuando una persona se vuelve necia en una idea y sigue practicando esa idea, que es un error. Y las generaciones de Israel fueron contumaces y rebeldes porque ellos caían en idolatría, se arrepentían, venía una generación nueva y volvían y caían en idolatría, se arrepentían y volvían nuevamente y caían en idolatría. Eso es una generación que contumaz, que persisten en un error. Entonces yo quisiera que todos ustedes que están, las 24 personas en LiveMe y las 3 personas en este momento en Facebook, que nosotros tuviéramos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos nosotros a llevar y a dejar para las generaciones venideras?
Yo creo que lo más correcto es lo que Cristo dijo. Si alguno, ¿ya?, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él ¿qué? Conmigo. Abramosle la puerta a Cristo, oigamos a Cristo y identifiquémonos con la mente de Cristo, porque de resto, hermanos, nosotros vamos a estar cayendo en dogmas teológicos, y eso el pueblo de Dios puede convertirse como en una idolatría, que nosotros nos identifican por el dogma teológico, pero no por el mensaje de Jesucristo. Y debe ser lo contrario. Habrá maneras que cada cultura tiene su manera de vestir, pero nosotros vamos a predicar ¿qué? El Evangelio. Con que la persona vista con pudor y decor es más que suficiente. Entonces vamos a leer ahora sí, hermana Ana, por favor. No sé también si la hermana nos puede leer, hermana Sandra. Salmo 78, 6. Ok. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ahora lea el siguiente versículo, hermana Ana. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y lea nuevamente, hermana Sandra, el 8. Sí. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Entonces aquí hay tres cosas fundamentales. ¿Qué es lo que deben de saber las generaciones venideras? Porque estamos en este momento. Deben de saber que se celebraron los 80 años. Yo pienso que eso no tiene nada de malo, eso está bien. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es que deben de poner toda su confianza en Dios. Y cuando se habla de toda la confianza en Dios, significa que yo voy a depender solamente de Dios. Entonces viene algo que yo siempre hago énfasis. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, entonces ¿qué hacemos nosotros enseñando otras cosas que no están en la cabeza de Cristo? Como si fuera doctrina. Ese es el problema que nosotros tenemos en este momento. Entonces, nosotros debemos de entender que el punto de vista de Jesucristo es el que nosotros debemos de seguir. Por eso dice que lo sepa la generación venidera y que los hijos lo enseñen a sus hijos. O sea, que son generaciones venideras. ¿Y qué es? Que toda la confianza la deben de poner ¿en qué? En Dios. Miren lo que le pasó a las iglesias cristianas en Venezuela. Cuando entró ese movimiento, el político del que está actualmente, ellos se ofrecieron a las iglesias y con ayudas económicas y todo eso, y pusieron la confianza, y hoy en día que los están persiguiendo. Toda la confianza en nosotros es en Dios, no cometemos. Hermano Láncelo, Marvin Bryan, bendiciones, hermano Láncelo. María del Carmen, Fanny Reyes, Dios les bendiga grandemente. Entonces, lo que deben de saber las generaciones venideras es que toda nuestra confianza debe estar ¿qué? En Dios. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Y lo otro, no cometer los errores de los que quizás nuestras organizaciones o nosotros, como estamos en un proceso de crecimiento, estamos cometiendo. El pueblo de Israel era contumaz y rebelde. Y dice, no vayan a ser como sus padres, contumaz y rebelde. Caían en idolatría, una generación, se arrepentían, venía la otra generación, volvían y caían en idolatría. Y esto es un tema bien interesante, hermanos. Hay personas que nosotros pensamos que si hacemos lo recto delante de los ojos, ya está todo hecho, o sea, la parte exterior. Pero hay un problema, que una persona puede hacer lo recto en sus acciones, en la parte exterior, y no ser perfecto de corazón. Y usted mira, ¿y cómo es eso? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 25 y versículo 2. Segunda de Crónicas 25 y versículo 2. Hermano Freddy Delgado, Dios te bendiga. James Zúñiga, Dios te bendiga. Las 36 personas en Limi, Dios les bendiga. Tenemos a Hipster, a Winkley, a Honey, Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Esto es algo muy diferente, es una enseñanza bíblica. Damos conocimiento estrictamente desde el punto de vista de Jesucristo. No estamos dando
ningún punto de vista de ninguna organización, porque todas las organizaciones tienen puntos de vista, en algunos casos, vamos a decir, diferentes. Pero nosotros lo que queremos es una unificación todos en Cristo, en la mente de Cristo. Entonces, bienvenida a las 37 personas en LeadMe y los hermanos que están ahorita en Facebook, Dios les bendiga. La hermana Esperancita López Sanabria, Dios le bendiga. Vamos a mirar ahora lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 25 y versículo 2. Hermana Ana, por favor. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no era perfecto de corazón. Y está hablando de un rey llamado Amasías, de Israel. Y reinó durante ¿cuánto tiempo haciendo eso? 29 años. Y hacía lo recto. Todo el mundo lo miraba, hacía lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero su corazón no era ¿qué? Perfecto. Parece una contradicción. ¿Sí o no? Parece una contradicción porque ¿cómo así que hace lo recto delante de Dios, pero su corazón no es perfecto? Esto es lo que yo quiero que aprendamos hoy en esta enseñanza, que lo sepan las generaciones venideras. Y voy a poner un ejemplo. Había un hombre que estaba en un hotel y resulta que le dio por pedir una pizza. Le trajeron la pizza, pero cuando abrieron la pizza había un poco de dinero. Entonces la persona que estaba con este hombre dice: vean, eso es una bendición, dejémoslo para nosotros. No es problema de nosotros, llegó el dinero. Pero el hombre le dijo: no, vamos a devolver eso. Era una persona como honesta. Entonces fue y entregó eso. Mire, yo tengo es algo increíble porque es que el muchacho que está aquí se equivocó. Esa caja era todas las ventas que teníamos para depositarla en el banco, pero la colocamos ahí y el muchacho pues entregó pensando que era la caja de la pizza a usted. Pero qué bueno, qué honestidad que es usted. Tengo un hermano en la televisión, tengo un hermano en la radio y nos gustaría entrevistarlo. No, yo no doy entrevistas. Pero señor, no tiene nada más. No, yo no puedo. ¿Y por qué? Porque se van a enterar que estaba en un hotel y no estaba con mi esposa, estaba con otra persona. Entonces, una persona honesta, pero no ¿qué? Íntegra. Entonces, hermanos, eso nace por dos consecuencias. Porque nosotros exigimos más a los hermanos la parte ¿qué? Exterior. Y no exigimos la parte ¿qué? Interna. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nosotros no podemos volver a los hermanos totalmente unos hipócritas. Que llega una persona, por ejemplo, yo ponía un ejemplo hacía años en las enseñanzas bíblicas, ponía un ejemplo. Si hay un hermano que está, digamos, viniendo a su casa y usted está en una reunión, hay familiares, están con sus amigos, y de pronto comienzan a hablar de ese hermano. Imagínese ese hermano que no, eso es un tremendo, es malo, es yo no sé qué, es esto y lo otro, y hablan todo despectivamente. Y de pronto golpean en la puerta y le abren la puerta. Y el que está hablando despectivamente: hermano, qué alegría verlo, y va y lo abraza. Y ese es un saludo ¿qué? Hipócrita. Pero si ese hermano dice: hermano, vamos a orar por el hermano, porque todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Él tiene su falla, yo también tengo mis fallas, pero vamos a orar por él, hagamos una oración. Termina la oración y suena la puerta y es el hermano. El hermano va y lo saluda y le da un abrazo. ¿Cómo es ese saludo? Sincero. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces, nosotros no podemos estar juzgando a las personas por su manera de vestir, porque eso es un tremendo problema. Miren, mis hermanos, lo que dice en Mateo, que esta fue la enseñanza pasada, 17 dice: enseñan mandamientos como si fueran doctrinas, mas su corazón lejos está de mí. Entonces, el vestir honestamente, y puedo, a mí personalmente, yo le digo, si la mujer usa una maxifalda se ve muy elegante y no estoy en contra de eso. Pero no digamos que esa falda larga le está dando santidad a la persona, porque no es verdad. No es verdad. Si usted me pregunta a mí, ¿y cuál es el punto de vista de Cristo de la santidad? Juan 17 nos dice claro: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación viene por oír las palabras de Cristo y ponerlas en práctica.
Y mira el problema que nos metemos por estar juzgando a la persona de esa manera. Quebrantamos un mandamiento de Cristo que dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Pero en Juan, eso es Mateo 7.1, y en Juan 7.24 dice, juzgad, dice, no según las apariencias, sino con el justo juicio. Hermanos, yo les llamo la atención a ustedes. Hermana Elena Pérez, Dios le bendiga. Yolanda Arauz, Yuyis Gutiérrez y Carlos R. Martín allá en Washington. Dios te bendiga, mi hermano. Mire, yo les voy a decir algo. Si Jesucristo está aquí presente y sus palabras dicen, hermano Carlos Martín o hermano Henry, no juzgue según la apariencia. Esas son las palabras de Cristo. Y Jesucristo dice, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y yo oigo esas palabras, pero yo sigo juzgando según las apariencias. Dígame, ¿estamos oyendo a Cristo y obedeciendo o estamos oyendo y desobedeciendo? Desobedeciendo. Entonces ya es hora, hermanos, de que si la iglesia ya cumplió 80 años, gloria a Dios, y eso es una bendición. Pero, hermanos, comenzamos a obedecer a Cristo. Hay cantidad de cosas que están presentando y la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo está a las puertas. Y Él dice, claro, vendré a vosotros, y no dice, os tomaré a vosotros, dice, os tomaré a mí mismo. Entonces, hermanos, de aquí en adelante nosotros tenemos que saber qué es lo que le vamos a dar a las generaciones. Yo quisiera que viéramos ahora en Génesis 6.9 que había una generación que era una generación agradable ante los ojos de Dios. Génesis 6.9, vamos a que lo lea, por favor. Bienvenida a las 38 personas en LeadMe. Gracias por los 375 likes. Bienvenidos LM, Mitles y todas las demás personas que están conectados. También bienvenida Yolanda Luna. Hermanos, es importante que crezcamos en el conocimiento. No conocimientos por fuera de Cristo, hermanos. Conocimiento que venga de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué nos dice en Génesis 6.9, hermana Ana, por favor? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Estas eran las generaciones de Noé. Dice su generación, perfecto en sus generaciones. Pero para ser perfecto en sus generaciones, hay un apelativo antes de eso. ¿Y qué nos dice? Era un varón que justo. Hago la pregunta, hermana Yuyis Gutiérrez. ¿Cómo usted y yo podemos ser justos? Porque practicamos ¿qué? Una justicia. ¿Y cómo yo practico la justicia si yo no la conozco? Ahí es donde viene el problema. Todo es conocimiento, mis amados hermanos. ¿Qué nos dice Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero es lo que menos estamos dando en las iglesias. Hay iglesias que la dan y yo, está bien en un 20, 50, 60, 80, 90%, pero lo que yo deseo de corazón es que todos crezcamos en ese conocimiento, pero desde el punto de vista de Cristo. No más dogmas teológicos dentro de la iglesia, enseñándolos como doctrina. Podemos tener algunas tradiciones. Si no quebranta el mandamiento de Cristo, tengámosla. Pero cualquier tradición que quebrante el mandamiento de Cristo, no lo podemos tener. Porque primero está Cristo. Entonces, ahí dice, claro, que era justo. Y si era justo era porque practicaba la justicia. Por eso Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Vamos a leer ahora una generación que había hecho mucho mal. Números 32:13. Y uno dice, todos nosotros admiramos al pueblo de Israel. ¿Quién no lo admira? Todos lo admiramos. Todos admiramos al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Pero miren cómo está escrito en Números 32:13. ¿Cómo llama la generación que hubo en ese tiempo en Israel? Hermana Sandra, si lo tiene, por favor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mira, era el pueblo que Dios había sacado de Egipto.
pero tenía un problema esa generación. Dios decía, tienen que ir a hacer una guerra contra ese pueblo de allá. Habían venido los 2 espías y 10 de ellos estaban desanimando al pueblo. No son gigantes, nosotros parecemos unas langostas, solamente Josué y Caleb. Dijo, no, sí, es verdad, parecemos unas langostas, pero tenemos un Dios todopoderoso. Pero todos los demás no, nos han sacado acá para que muramos en esas batallas, en esas guerras. ¿Qué sucedió? Viene ese problema, que no le creían a Dios. Y ahora me pregunto, ¿qué está pasando hoy? Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias. Doy la cita bíblica, Juan 7:24. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? ¿Oyen esa voz y le obedecen? ¿O siguen jugando con las apariencias? Y miren, dice, los dejó en el desierto hasta que se acabó toda esa generación que había hecho lo malo. Y está hablando de Israel. Bienvenido hermano David Ibáñez, Soledad Mejía Pérez, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Las 39 personas en Lead Me, Dios les bendiga, bienvenidos. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Había una generación, no oía la voz de Dios, pero no le obedecía. Hermanos, un momento, hagamos un alto. ¿Qué es lo que ha dicho Cristo? Consígase en una Biblia donde lo que habló Cristo está en tinta roja y lean. Y cuando lean el versículo digan, yo estoy practicando esto o no lo estoy practicando. Porque esa es la clave que nosotros tenemos hoy que hacer. Tiene nuestro Maestro Jesucristo, es lo que debemos de practicar. Vamos a mirar otro versículo. A Deuteronomio 1:35. Para que usted mire cómo terminó esta generación que había hecho lo malo delante de Dios y Dios la llama generación mala. ¿Cómo terminó? Por eso es muy importante lo del Salmo 78:6 hasta el versículo 8, 9. Dice que lo que deben de saber es que deben de poner toda su confianza en Dios y guardar, practicar sus mandamientos. ¿Qué es lo que debe hacer esta generación? Pongan toda su confianza en Jesucristo y guarde todo lo que Él enseñó. Eso es solamente, no hay que más practicar. Cuando Jesucristo habló con la mujer adúltera, ¿qué fue lo que dijo? Cuando habló con la mujer samaritana, ¿qué fue lo que le dijo? Hagamos nosotros lo mismo que Cristo. No vayamos más para allá, porque ¿para qué? Mira, el Evangelio de Cristo es completo. Y si usted está enseñando algo más, usted está diciendo que el Evangelio le hace falta algo. Y el Evangelio de Cristo es completo, y si usted le está quitando algo, usted está diciendo el Señor enseñó algo que no debía enseñar. Entonces, entremos en lo que es. Hermana Soledad Mejía, Dios te bendiga. Vamos a mirar, a ver, hermana Sandra, si nos lee Deuteronomios 1:35, ¿qué nos dice? No verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Mire, no verá ninguno de esta mala generación la tierra que yo juré que da leche y miel, dice a vuestros padres. Yo les voy a decir algo, mis amados hermanos. La venida de Cristo es inminente y todos nos estamos preparando, o debemos estar preparados para la venida de Cristo como el relámpago que Él vendrá a tomarse a sí mismo. Es un asunto totalmente claro. Si yo me identifico con Cristo en un 100%, Él viene y se toma a sí mismo. Hermano, no defienda los dogmas de cualquier organización, no los defienda. Defienda el punto de vista de Cristo, mis amados hermanos. Escúchenme bien. No defiendan los dogmas teológicos. No los defiendan de las iglesias. Defiendan el punto de vista de Cristo que se llama Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Amados hermanos. Vamos a mirar otra cita bíblica. ¿Qué sucede cuando una generación comete un error? Mire lo que dice en Deuteronomio 5 y versículo 9. Versículo 5 y versículo 9. Los hermanos
Mientras los hermanos aquí buscan la cita bíblica, bienvenidos los hermanos que están en esta red social de Facebook y bienvenidas las 41 personas que están en la línea de Lead Me. Dios les bendiga. ¿Qué nos dice Deuteronomio 5:9? Hermana Ana, por favor. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está. Mire, hermanos, cuando nosotros persistimos en algo que no es evangelio y lo damos como evangelio, nosotros estamos mintiendo. Yo te voy a decir, yo estoy con un mecánico y yo le ponía este ejemplo a un hermano, al hermano Daniel, le ponía este ejemplo. Nosotros podemos decir mentiras por falta de conocimiento. Podemos decir mentiras por falta de conocimiento. Y la Biblia dice, ninguno de los mentirosos heredan el reino de Dios. Y yo le decía a este hermano que es mecánico, hermano, usted me dice a mí, mire, hermano Henry, pásame ahí una llave, que tengo aquí una tuerca de 3/16. Y yo digo, aquí está, hermano. Hermano Henry, está de 5 octavos. No, pero esa te sirve. Por falta de conocimiento yo estoy diciendo una mentira intrínseca. Y pasa lo mismo. Si nosotros comenzamos a predicar y a decir cosas que no es evangelio, estamos mintiéndole primero al pueblo de Dios y segundo, estamos cayendo en algo muy delicado delante de la presencia de Cristo. Que es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Había un profeta que decía, Dios me habló y me dijo esto y esto. Y dice, yo nunca le he dicho nada de eso. Y podía hacer algo correcto, pero no diga que Dios le habló porque no le habló. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tiempo? Hay algo que es bien delicado. Si yo digo, hermanos, es que Dios está sacando lo que no sirve de la iglesia, esos hermanos que andan mal, Dios los está sacando y botando porque Dios está sacando lo que no sirve de la iglesia. Eso no es evangelio, mis amados hermanos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Él lo que saca de la iglesia es el pecado. Él no saca a las personas de la iglesia. El pecado es el que la saca de la iglesia, pero no es Dios que es la manera de limpiar, Dios sacando y botando todo. No. En el tiempo de la gracia no es así. En el Antiguo Testamento se abría la tierra y se comía toda la gente y caían vivos al Seol. No digamos cosas que no es evangelio. Prediquemos el evangelio de Cristo. Esto es una cosa supremamente urgente en el pueblo de Dios. Demos el punto de vista de Cristo, no demos otro punto. Amados hermanos, tenemos que llevar el punto de vista de Cristo a nuestras iglesias cristianas. Hay iglesias que ya lo tienen en un 40, 60, 80. Démosle más. Y hermanos, ayudemos a los pastores. Porque si el pastor no tiene conocimiento, él está dando eso por lo que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Usted que está oyendo y viendo esta enseñanza bíblica, hágale preguntas a los pastores. Dígale, hermano, ¿es verdad que nosotros podemos hacer lo siguiente? Que en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sean juzgados, pero en Juan 7:24 dice que debemos de juzgar no según las apariencias. ¿Es una contradicción que Cristo se contradice? ¿O es que hay dos clases de hacer el juicio? ¿O dos clases de juzgar? ¿O es que hay dos justicias? Háganle pregunta a los pastores para que ellos comiencen a escudriñar. No le caiga a los pastores que ellos están haciendo lo que pueden. Hermano Luis A. Contreras, bienvenido. Y los 42 hermanos en Disney, bienvenidos. Es muy importante que tengamos nosotros en cuenta esto. Hermano Neptalí Berberena, Dios le bendiga. Nosotros debemos de llevar el punto de vista de Cristo a las iglesias y al mundo perdido. La venida de Cristo es inminente y Dios no va a venir. Si yo estoy predicando una cosa que no es las palabras de Cristo, que no es evangelio, Dios no me va a llevar. Jesucristo dijo claro, vendré a vosotros y os tomaré a quién, a mí mismo. Entonces vamos ahora a mirar en Deuteronomio 7:9. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Porque era, pero hermano Henry, estás predicando muy fuerte. No, estoy hablando con la misericordia de Dios. Mire,
Yo me puse a contar las generaciones y de Abraham hasta el Señor Jesucristo hay 3 veces 14 generaciones. ¿Qué nos daría en total cuánto? Serían 14 y 14, 28 y 14, 42. Correcto, 42 generaciones entre 4.000 años. La misericordia de Dios es tan grande que no solamente cubre las 42 generaciones, sino mire, vamos a leer lo que nos dice en Deuteronomio 7:9, hermana Sandra, por favor. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Hasta 1000 generaciones. Dios es fiel y misericordioso. Si en 4.000 años solamente hubo 42 generaciones, mire la misericordia de Dios hasta 1000 generaciones con aquellos que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Muy bonito el título, que lo sepa la generación venidera, pero que sepa que nosotros vamos, es con el punto de vista de Jesucristo, que es la verdad absoluta. Hermana Yolanda Soto, bienvenido, Dios te bendiga. Los 43 hermanos en Lismi, Dios les bendiga. Entonces, su misericordia ¿hasta qué? Hasta 1000 generaciones. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿y por qué la misericordia de Dios es hasta 1000 generaciones? Hermano Oscar. ¿Por qué? Porque, por eso es que Mateo en las bienaventuranzas dice, claro, dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Pero ¿por qué la misericordia de Dios es hasta 1000 generaciones? Y puede pasar, es infinita. Pero claro, hay una contraparte que dice, a todos que son ¿qué? Fieles. Porque Satanás era un querubín protector. Y cuando él dejó de ser fiel a Dios, ¿qué le pasó? Fue lanzado. Fue echado del cielo. Pero mire por qué la misericordia de Dios es hasta 1000 generaciones. Primera de Crónicas 16:15. Primera de Crónicas 16:15. Porque hay algo más que sostiene esa misericordia de Dios. Y es el conocimiento en la palabra. Su palabra que Él mandó, ¿para cuántas generaciones? Hermana Sandra, si lo tiene ya. 16:15. Sí, Primera de Crónicas. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. 1000 generaciones. Su palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Y yo le hago la pregunta, ¿cuál fue la palabra que Dios le dio a Abraham? ¿Fue una palabra de qué? ¿De fe? No fue todas esas leyes que le mandó a Israel como nación, o todas las leyes que Dios les mandó para que hicieran la administración del tabernáculo. Fue fe. Por eso Abraham dice, y le creyó a Dios y le fue contado por fe. Hermana Maye Quintero, Dios te bendiga, bendiciones. Igualmente para ti, Dios te bendiga. Maye Quintero, Dios te bendiga. Saludos a tu mami. Ok, es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermana Xiomara. Amén. La palabra de Dios es para qué? Hasta 1000 ¿qué? Generaciones. Y por eso Él tiene que misericordia por 1000 generaciones, porque la palabra es para 1000 generaciones. Cuando Él le dio a Abraham, hasta Jesucristo hubo 42 generaciones. Pero después sigue su misericordia. ¿Y sigue cuál palabra? El Evangelio. La iglesia, escúcheme bien, hermano, la iglesia no se sostiene por los dogmas teológicos que tenga una organización. La iglesia se sostiene por las palabras de Cristo, que las ponga en práctica. Voy a poner un ejemplo, donde dice, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Miren mis manos. Si este dedo yo lo corto acá, aunque lo ponga después, no recibe ninguna orden de mi cabeza para que se mueva. Y eso que lo he cortado puede ser algo que no está obedeciendo a mi cabeza, sino es algo diferente. Por eso los dogmas teológicos no deben de estar en el pueblo de Dios.
Quedémonos con las palabras de Cristo, mis amados hermanos. Bienvenidos los 7 hermanos que están en Facebook y los 43 hermanos en LeadMe. Quedémonos con las palabras de Cristo, su palabra que Él manda hasta por 1000 generaciones. Vamos ahora a mirar qué es lo que debemos nosotros de preguntar a las generaciones pasadas. Job 8:8. Porque podíamos preguntar, pero ¿qué debemos de preguntar a las generaciones pasadas? ¿Cómo les fue cuando cayeron en idolatría y volvieron y cayeron en idolatría y volvieron y cayeron en idolatría? ¿Ya? ¿Cómo les fue? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta todo esto. ¿Ya? Porque nosotros debemos de mirar que esas generaciones pasaron momentos muy difíciles. Si ustedes ven, las generaciones tuvieron, hermanos. Hermano Leonel Devia, bendiciones. Un abrazo para todos ustedes que están en Facebook y las 43 personas que están en LeadMe. Cuando ustedes vieron estas generaciones pasadas cometer una vez y otro error, nosotros muchas veces nos decimos, pero ¿cómo así? Que el pueblo de Israel, teniendo un Dios que hacía milagros y todo eso, y cayendo adorando a un becerro. Pero hermanos, no vayamos muy lejos. ¿Acaso nosotros no estamos también idolatrando las posiciones dentro de la iglesia? Y usted sabe que Jesucristo no dijo que dieran posiciones. Y no estoy en contra de los cargos que tienen, que se les da. No, para nada. No estoy en cargo para eso. No estoy en contra de eso. Pero hermanos, usted, aunque no tenga un cargo en la iglesia, usted sirva a Dios. Pero si usted se limita que si no tiene un cargo usted no puede servir a Dios, ese es un error. Mire, Jesucristo le dice a los apóstoles que querían estar uno al lado derecho y al lado izquierdo. Le dice, mire, los reyes buscan posición para tener autoridad sobre las personas. Y los gobernantes para tener señorío sobre los demás. Mas no así vosotros. Y está hablando con quiénes. Nada más que con los apóstoles. Mas no así vosotros. ¿Qué le está diciendo? No se inventen posiciones porque eso les sube el ego. No se inventen posiciones que únicamente, si usted tiene una posición, entonces usted puede servir a Dios. Ahora, vamos a quitar todas las posiciones. No las quitemos, pero enseñemos las cosas correctamente. ¿Tiene que haber una organización? Sí, tiene que haber una organización, pero no digamos que si no se hace de esa manera, usted no puede servir a Dios. No, tampoco. Mire, llegan los 12 apóstoles y querían ya poner una hegemonía. Y encuentran a unos predicando. Y dicen, mire, tienen que estar con nosotros, porque es que nosotros estamos con el duro, andamos con Cristo. No, nosotros no queremos estar ahí. No, pero ¿cómo así? No, nosotros no queremos. Entonces, le prohibimos que ustedes sigan predicando. Que sigan hablando de Cristo y haciendo sanidad, le prohibimos todo eso. Y van donde Cristo. Señor, encontramos unos que también hacen igual que nosotros, predican y hablan del evangelio y hablan de todo eso, pero no quieren estar con nosotros, entonces nosotros le prohibimos que no hicieran eso. ¿Y qué le dijo Cristo? Si no están contra nosotros, por nosotros es, no se lo prohibáis. Hago la pregunta a las organizaciones en este tiempo. ¿Hay algunos que le han prohibido a unos que prediquen porque no tienen el cargo? ¿Están oyendo a Cristo o están oyendo a sus propios egos? Es la verdad. Oigamos a Cristo, mis amados hermanos. Hermano Didier Rojas, un abrazo. Desde Cúcuta, Colombia, un abrazo para toda la iglesia allá en Colombia. Hermanos, debemos de dar estos conocimientos dentro de las iglesias. Amemos a los hermanos. No amemos sus errores. Pero ¿cómo yo saco el error de un hermano? Cuando yo le doy la verdad. Pero si el hermano está predicando una mentira y se ha equivocado en eso, tampoco me le caiga garrote al hermano. Ámelo. Y dígale, hermano, ¿será esto aquí así y aquí así? Háblele con amor, hermano. Pero no le caigamos. Y si un hermano usted lo encuentra predicando en la calle, déjelo que predique. Que gane almas para Cristo y que las lleve a la iglesia. Mire, hermanos, todos se limitan con el comité de evangelismo. Solamente ellos son los que pueden evangelizar, de resto no. Yo le hago la pregunta, en una iglesia de 500 personas, si los 500 salieran a evangelizar, ¿no sería una bendición para la iglesia? Pero si un hermano quiere abrir un programa de radio, tiene que pedir permiso a fulano y a mengano. No, hermanos, ya dejemos esa cosa.
Aquí nosotros servimos es a Dios. Todos tenemos que servir es a Dios. Usted está sentada en la banca, no critica al que esté sirviendo. Comience usted a trabajar. No es que ahí lo nombran porque es de la rosca de los hermanos de allá. No. Comience usted a trabajar para el Señor. El problema está en usted. Usted no necesita un cargo para predicar, hermano, para servir a Dios. Usted no necesita un cargo. Usted lo que necesita es una vida de testimonio y que tenga conocimiento de Cristo. Hermano Miguel Minaya, Dios le bendiga. Damián Flores, Dios le bendiga. Las 45 personas en Lidmi, Dios les bendiga. A Mifer, a Chan y a Yati, Dios les bendiga. Bueno, estos nombres acá me tienen enredado, pero bueno, en Lidmi, Dios les bendiga. A todos los hermanos, hermano Damián Flores, un abrazo. Dios les bendiga a todos allá. Ahora, hermanos, vamos a mirar algo muy especial. Leamos Job 8:8, hermana Ana. Salud. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pregunta ahora a las generaciones ¿qué? Pasadas. Y dispóngase para inquirir. Voy a explicar la palabra inquirir. Cuando yo voy a tomar un alimento, yo ingiero. Cuando yo voy a adquirir un conocimiento, yo inquiero, inquirir, adquirir conocimiento. Hermanos, preguntemos a las generaciones pasadas, ¿qué es lo que más es importante? Inquirir conocimiento desde el punto de vista de ¿quién? De Dios. Yanelis Batista, Dios te bendiga. Tiempo de que no tenía noticias suyas. Hermano, importante inquirir conocimiento de parte del punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Bien importante esto. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Vamos a mirar otro versículo en el libro de los Salmos 12, 6 y 7. ¿A cuál de las generaciones Dios preservará para salvación? Salmos 12, 6. Porque vamos a mirar, que lo sepa la generación venidera, pero que sepa a cuál de las generaciones Dios las preserva para salvación. ¿Qué característica tiene la generación que Dios la preserva? Yo hacía una pregunta hace tiempos y di una enseñanza sobre la preservación. Yo le decía a las personas, ¿qué es lo que usted preserva en una cocina? ¿Qué clase de alimentos? ¿Los buenos o los malos? Ya no, hermano Henry, yo preservo un alimento que esté bueno, de excelente calidad, lo que yo preservo. Exactamente. ¿Qué es lo que Dios preserva? Aquello que está totalmente en línea con el punto de vista de Cristo y practicando su evangelio, es lo que Dios preserva. Por eso entonces, ¿a cuál generación Dios preserva para salvación? Libro de los Salmos 12:8, 12:6, perdón, hermana Ana. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahí está. ¿Y qué más sigue diciendo? Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Tú guardarás a esta ¿qué? Generación. ¿Y los preservarás para qué? Siempre. ¿Y cómo son las palabras que tiene que tener esa generación? Esa generación. Lea el versículo 6. 7 veces ¿qué? Dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Miren, mis amados hermanos, las únicas palabras que están purificadas 7 veces son las palabras de Cristo, y todo lo que está en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que esté conforme a las palabras de Cristo. Alguien me dirá, pero ¿cómo así, hermano? Totalmente. Mire, el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, voy a hacerle como un paréntesis a eso. Si alguno enseña otra cosa, hemilética. Si alguno enseña otra cosa, hermenéutica. Si alguno enseña otra cosa, exégesis. Si alguno enseña otra cosa, un dogma teológico. Y no se conforma, dice el apóstol Pablo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal anda ¿qué? Envanecido. Hermana Yolanda Arauz, Dios te bendiga. Hermana Yaneli Bautista, bendiciones también. Hermana Marta Vargas Ramírez, Dios te bendiga. El tal anda ¿qué? Envanecido. Y nada sabe.
Entonces, hermanos, entrémosle como decimos, entrémosle al pensamiento de Cristo, edifiquémonos en las cosas de Cristo, pero tengamos amor para los hermanos que no tienen conocimiento, no los maltratemos, tengamos amor para los pastores que están haciendo lo que pueden dentro de su conocimiento, apoyémosle a los pastores y hagámosle preguntas para que ellos también comiencen a escudriñar las escrituras. Yo de mi parte me doy a todo mundo para que tengan conocimiento. Háganme preguntas, los que están viendo estas, hay preguntas que a veces nos dan una vista diferente. Hermano Pau, Dios te bendiga. Bueno, tenemos aquí esta parte que es bien importante, que Dios preserva para salvación a esa generación que recibe la palabra que es purificada 7 veces. Esa palabra que es purificada 7 veces son las palabras de Jesucristo, llamado ¿qué? Evangelio, y todo lo que sale de Dios en el Antiguo Testamento, tanto la justicia relativa como la justicia absoluta, que es lo que Cristo dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso es lo que nosotros debemos de practicar. Ahora, ¿cómo yo practico, cómo yo cumplo la ley del Antiguo Testamento o la justicia? Cuando por dentro yo practico la justicia absoluta, quedo totalmente listo para practicar la otra justicia. Pero no comencemos al revés, no comencemos a dar el diagnóstico como si fuera la medicina. Demos la medicina que después lo que se había diagnosticado va a desaparecer. Vamos a mirar ahora Salmo 14:5. ¿Con cuál generación Dios está? ¿Con cuál generación Dios está? Que lo sepa la generación venidera. ¿Con cuál generación es que Dios está? Porque hubo generaciones en las cuales Dios no estaba con esa generación. 14:5, ¿qué nos dice hermana Sandra, por favor? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. Hermanos, escúchenme bien. ¿Cuál es la generación de los justos? Los hermanos que están en LIDMI, 46 personas. Los hermanos que están aquí en Facebook, los 5 hermanos. Escúchenme bien. ¿Cuál es la generación que Dios está con ellos? ¿Cuál es la generación que está? La generación de los justos. Preguntémonos, ¿por qué se le llama generación justa? Porque practican ¿qué? La justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo van a practicar la justicia? Porque la conocen, la saben, han adquirido un conocimiento. Por eso es importante oír a Cristo. Romanos 1:17. ¿En dónde se revela la justicia? En el Evangelio. Todo lo que habló Cristo y lo que está desde Génesis a Apocalipsis conforme a lo que habló Cristo es Evangelio. Y dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es la generación con la que Dios está? Con aquella generación que es justa, que practica la justicia. Por eso este ánimo que yo les quiero transmitir a ustedes, que se identifiquen con las palabras de Cristo. Si en su organización hay dogmas teológicas, hágalo usted a un lado. Tampoco vaya a decir yo no vuelvo a este. No, porque te necesitan ahí para que lleves estos conocimientos. Hermano Rosenberg, Manuskai Zúñiga, Dios te bendiga. Vamos a mirar ahora el Salmo 22, 30 y 31. ¿Cuál es la generación que anunciará esta justicia? Porque ahora ya sabemos, la generación, Dios está con la generación que es justa. Pero ¿cuál es la generación que anunciará esta justicia? Salmos 22, 30, 31. ¿Lo tiene hermano Oscar? ¿El hermano José lo tiene? Salmo 22, 30, 31. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Anunciarán la justicia al pueblo aún no nacido. ¿Quién ha hecho esto? Pero hermanos, yo hago la pregunta a todos los 6 hermanos que están en Facebook, a los 5 y a los 6 hermanos, a los 5, los 46 que están en LIDMI, ¿nos han predicado acerca de la justicia? Y es lo que más es el talón de Aquiles de uno como ser humano. Es en lo que uno cae todo el tiempo.
Entonces, ¿cómo yo voy a practicar algo que a mí no me lo predican? Por eso es importante que, por eso Jesucristo, esta es la tercera vez que cito ese versículo. Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero nosotros no estamos enseñando la justicia. Aquí es donde tenemos nosotros que entrar. Hermanos, pregúntele a cualquier pastor, ¿hay dos justicias en la Biblia o es una sola? A ver qué le dice. Y según lo que le conteste, dígale Romanos 3:21. Porque ahora, aparte de la ley, eso era el Antiguo Testamento, la justicia del Antiguo Testamento, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, anunciada, testificada por la ley y los profetas. Entonces, si hay una justicia diferente, porque si esa parte de la otra no es la misma, entonces ¿por qué dice que fue anunciada y testificada? Porque es una nueva y es la justicia que vino Cristo a traer. ¿Cómo comienza esa justicia? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo digo que amad a vuestros enemigos. Por eso esta justicia es de tolerancia, pero no la tolerancia, escúcheme bien, no la tolerancia absoluta, sino la tolerancia relativa para rescatar a la persona del error. Porque si fuera la tolerancia absoluta, hágase la pregunta, ¿por qué Dios no toleró a Satanás todo el tiempo en los cielos? Si es que la tolerancia, hay que entender todo esto, hermano. Por eso es que yo les digo, adquieran conocimiento desde el punto de vista de Cristo. La tolerancia es en el tiempo de la gracia para corregir el error o la mentira. Y la severidad en el tiempo de la gracia no es el atropello físico contra el hermano o con palabras. En la severidad que dice Pablo en Tito, predica con severidad y exhorta con severidad. Eso es la contundencia de la verdad para la destrucción de la mentira. Esa es la severidad del tiempo de la gracia. Ahora la severidad en el Antiguo Testamento es diferente. No hacía descender fuego del cielo y se consumía. Y entonces van donde el profeta Elías, porque el rey manda a decirlo, tienes que venir, que vaya. Fue el primer grupo con 50, un capitán con 50 soldados. Profeta Elías, venimos por usted, hombre de Dios. Y bueno, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma, y pum, los consume. Esa es la severidad al estilo del Antiguo Testamento. Y entonces los apóstoles estaban con Cristo y los botaron de una aldea de los samaritanos. Y entonces los apóstoles se acordaron de eso. Esta gente como nos botaron tan infamemente. El Señor quiere que hagamos como el profeta Elías y que descienda fuego del cielo y los consuma. Y Jesucristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Y los reprendió, dijo, yo no he venido a perder las almas sino a salvarlas. Aquí es donde ustedes tienen que entender que había una justicia en el Antiguo Testamento que era una severidad para castigo, condenación y destrucción. Pero en el Nuevo Testamento hay una justicia que es absoluta, que tiene una severidad, pero no es para castigar y condenar a la persona, sino para destruir lo malo que hay en la persona que lo lleva a hacer lo malo. Hermanos, deleítesen con la palabra de Cristo. Ese es, por eso Cristo le dice, yo no he venido a perder las almas, ustedes no saben de qué espíritu sois. Por eso Jesucristo dice, mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Hermanos que me están viendo y que van a ver este video en diferido, y los 46 hermanos en LeadMe, pertenezcan a ese espíritu que son las palabras de Cristo. Por eso dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Renovaos el espíritu de vuestra mente, ¿con qué? Con otro espíritu. ¿Y con cuáles lo vamos a con las palabras de Cristo que son espíritu? Vamos ahora a ver, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, son las 7:15. Vamos a mirar ahora en el libro de los Salmos. Sabemos cuál es la generación que anuncia la justicia, aquella generación que está dependiendo totalmente y que es fiel a Cristo. Él anuncia su justicia. Leímos el Salmo 22, 30 y 31, lo leyó hermano José, ¿correcto? Ok, vamos ahora al Salmo 24, 6.
Lo puede leer, hermana Sandra, por favor. ¿Cuál es la generación de los que le buscan? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Exactamente. ¿Cuál es la generación de los que le buscan? Los que buscan tu rostro, los que no ven las manos solamente, que multiplica los peces y el pan, que no ven las manos solamente, que convierten el agua en vino, que no siguen a Cristo por lo que Dios les da, sino que buscan su rostro. Y ahora, ¿de qué manera es que deben de buscar el rostro de Dios? Léame el versículo 4, hermana Sandra, de ahí mismo. ¿Qué dice? Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El limpio de manos y limpio de corazón, el limpio de manos que no ha jurado en vano y que no ha qué. Elevado su alma a cosas vanas. De corazón. ¿Y no ha qué? Y no ha elevado su alma a cosas Y no ha vanas. elevado su alma a cosas vanas. Esto es importante, hermanos, que tengamos en cuenta. Esa es la generación de qué? De los que le buscan. No elevar nuestra mente a las cosas vanas, sino quedarnos con el punto de vista de quién, de Jesucristo. Entonces, muy importante que nosotros tengamos una manera, que Dios incline nuestro corazón a buscar su rostro a través de la oración que en secreta. ¿Cuál es la generación de los rectos? Ahora, ya vimos. ¿Cuál es la generación con la que Dios está? ¿Cuál es la generación que anuncia su justicia? ¿Cuál es la generación de los que le buscan? ¿Cuál es la generación de los rectos? Salmo 112 y versículo 2, creo que es. O el 7, 2. ¿Cómo nos dice hermana Sandra 112, 2? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Entonces, esa generación de los rectos tiene que tener un corazón como perfecto. Porque el rey Amasías, según Segunda de Crónicas 25:2, ¿qué era lo que él hacía? Todo lo recto ante los ojos de Dios, durante 29 años que fue rey, pero su corazón no era ¿qué? Perfecto. No era perfecto. Hizo lo recto delante de Dios, pero su corazón no era ¿qué? Perfecto. Vamos a dejar ahora a mirar una serie y vamos a dejar el último versículo en la enseñanza. Dentro de todas estas generaciones también hay unas generaciones que dicen, no, es que yo, para mí, lo importante es esto. Entonces hay generaciones que ponen su punto de vista primero que el punto de vista de Cristo. No, hermano, es que aquí se viste así y tenemos que vestir así. Aquí tenemos que alabar a Dios de esta manera y alabamos a Dios de esta manera. Aquí tenemos que ponerle luces para hacer la presentación y tenemos que ser así y lo enseñamos como doctrina. Esa es la parte que yo quiero que me entiendan. Hay cosas que las podemos hacer, pero no decirle que eso es evangelio que Cristo predicó. Si nosotros vamos a enseñar mandamientos de hombres como doctrinas, hay un problema grave y Cristo es el que lo dice, el que lo habla. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres y su corazón lejos está de mí. Eso lo dice ahí léalo en Mateo 17, todo el capítulo. Hay generación muy malas. Mire, Proverbios 30:11, ¿qué nos dice? 30:11, ¿qué nos dice? Hay generación que maldicen ¿a qué? A sus padres. A sus padres. Puede leerlo, hermana Sandra. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esa generación se ha levantado muchas veces. Hace unos días que vi a alguien que maldecía a su a la mamá y todo eso. Es una generación que se levanta así. Pero hay otra generación, léame el versículo 12. Hay generaciones que, no, eso no es malo. No, yo soy así, pero eso no es malo. Dios me hizo así, no tiene nada. Son generaciones que son limpias en su propia, ¿qué? Opinión. Salmos, Proverbios 30:11, por favor. Ahora, Proverbios 30:11, ¿cómo nos dice? Hay generación que con 12. 11. Hay generación que ya lo hicimos. Ok, ya, el 12, por favor. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación que es limpia en su propia opinión. Hermano Henry, pero tanto predicamos es que nosotros somos limpios. ¿Y por qué? Porque es que yo he visto así. No, hermanos.
Eso es su opinión. Hay gente que es limpia en su propia opinión. Por eso, hermanos, está bien que usted vista así, pero no lo presente como doctrina. Y además, no es verdad, es una verdad relativa, subjetiva. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Cuántos vestidos de mosnas han hecho atragos? Bancarios y todo. Entonces, no es la vestimenta, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo hablamos. Hermano Francisco Torres, bienvenido. Dios les bendiga. Hermana Mónica Pilar, Wilson Javier, Dios les bendiga, hermanos. Es bien importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, hay una generación que sus ojos son altivos. El versículo 13. Generación son altivos. ¿Ya? Puede leerlo, hermana Sandra. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Ahí está. Entonces, hermanos, reflexionemos. Vamos a quedarnos con el punto de vista de Cristo, las 47 personas en línea. Gracias por los 961 likes en línea y por los hermanos que están también aquí en Facebook. Dios les bendiga. Dana Arisa, Dios les bendiga. Reflexionemos, hermanos. Si usted hasta aquí ha llegado viendo esta enseñanza bíblica, yo le voy a decir algo. Que usted de aquí en adelante tenga mucho cuidado de que lo que usted va a enseñar y a predicar sea desde el punto de vista de Jesucristo. Y yo le voy a decir por qué. Porque Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Cualquier otra cosa que tú enseñes como doctrina, como evangelio, pero no está en la cabeza, usted está haciendo dos cosas. De paso, está siendo sabio en su propia opinión. Y segundo paso, está siendo un mentiroso porque está enseñando algo que Cristo no enseña para tener santidad. Por eso es que estamos en un proceso de crecimiento. No te sientas mal, pero sí siéntase que estás haciendo algo que no está correcto. Yo lo invito a que de hoy en adelante no solamente haga lo que es recto delante de los ojos de Dios a nivel exterior, como lo estaba haciendo el rey Amasías, sino que también lo haga que tengas un corazón perfecto delante de Dios. Y ese corazón perfecto solamente se consigue cuando usted oye las palabras de Cristo y las pone en práctica. Para todos nosotros, yo me incluyo, estamos en un camino que es un proceso. No abandonemos este proceso. No abandone las palabras de Cristo. Quédate con las palabras de Cristo. Lúchelas y practiquémoslas, porque ellas son las únicas que tienen vida eterna. Nuevamente, gracias por su tiempo que han estado con nosotros, los hermanos todos de Facebook, las 47 personas, hermanos en LeadMe. Dios les bendiga y espero verlos nuevamente dentro de 8 días. Un abrazo para todos y no olvidemos que la venida de Jesucristo es inminente. Dios les bendiga.